Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por esta presentación y también pues, mi gratitud por haberme invitado a participar de este curso de Cultura Moderna, que me parece de un gran interés, y felicito, por tanto, también al Museo de Navarra, a su directora y a todas las personas pues, que han puesto en marcha este tipo de convocatoria, que veo que tiene muchísima audiencia, y les agradezco también a ustedes su presencia aquí. A ver. Vale. Bueno, pues yo quiero hacer una pequeña introducción y en este sentido me gustaría señalar que, a pesar de que el espacio doméstico, la casa, ha sido uno de los lugares básicos donde ha transcurrido la vida del ser humano hasta hace escasas décadas. Allí nacía, allí vivía y allí moría. Era un espacio de cobijo, era lugar de habitación, era lugar de celebración, era lugar también de trabajo, era lugar de formación, de educación. A pesar, como digo, de esa importancia fundamental en la vida del ser humano, lo cierto es que apenas había recibido interés por parte de los historiadores. Fíjense que en la casa convivían hombres y mujeres, convivían distintos estados civiles, adultos, niños. Era, por tanto, el espacio social por antonomasia y, a pesar de todo ello, como les indico, y como seguramente les hizo ver el otro día la profesora Franco Rubio, vamos, la verdad que estuvieron ustedes, fueron afortunados de poder escucharle porque es una de las grandes especialistas en este tema, pues ella señalaba precisamente que, a pesar de todo ello, no había recibido el tema ningún tipo de atención por parte de los historiadores hasta fechas relativamente recientes. Fue en Francia, fundamentalmente a partir de la mitad del siglo XX, cuando, de la mano de la Escuela de los Anales, empieza a haber un interés por temas considerados hasta entonces menores, como la vida cotidiana, la cultura material, y desde la historia social, desde la historia cultural que ponen ellos en marcha, y en la historia del arte también, desde la sociología del arte, los historiadores y los historiadores del arte comenzamos a interesarnos por este tema que resulta, como les señaló, algo que yo creo que es fundamental. La doctora Franco Rubio dice además que resulta básico en la actualidad acercarnos al tema desde una triple perspectiva, una perspectiva social, una perspectiva cultural y una perspectiva también material. Pero, sin embargo, a pesar de todo ello, no es fácil acercarnos a la casa. Y no es fácil acercarnos a la casa porque tenemos importantes limitaciones en el estudio de las fuentes. Fíjense, nosotros en Navarra no tenemos pintura costumbrista, ni en Navarra ni en el resto del país. Tampoco tenemos exvotos, como tienen en otras comunidades autónomas. Apenas tenemos retratos. María José Tarifa nos ponía esos retratos de los marqueses de Montejaso, donde vemos dos muebles concretamente, y tampoco tenemos la fortuna de casas en miniatura como, por ejemplo, tenían durante la Edad Moderna en Centro Europa y que han llegado hasta nuestros días. Nosotros nos tenemos que acercar a esas casas a través de unas escasísimas fuentes. Apenas tenemos planos. Tenemos algunos alzados. Los planos se pueden contar prácticamente con los dedos de una mano, correspondientes a la Edad Moderna, y hay que esperar a finales del siglo XVIII para empezar a tener más, pero además la mayoría son alzados en el siglo XIX, en el Archivo Municipal de Pamplona, por ejemplo, y se corresponden con licencias de obras. Por el contrario, nuestra fuente más importante en este sentido son las fuentes documentales. Tenemos fuentes judiciales, tenemos fuentes demográficas, pero sobre todo yo me quedaría con los protocolos notariales. Ahí tenemos que hablar de almonedas, de testamentos, de fundación de mayorazgos, de contratos de obras que nos van a aportar abundante documentación, pero sobre todo son los inventarios de bienes los que indiscutiblemente son nuestra principal fuente de documentación y de información. Pero no podemos perder de vista que quienes suscribían estos documentos eran gentes de un estrato social alto y, por tanto, son documentos que nos están ofreciendo una visión bastante sesgada. Por tanto, solamente interiores domésticos ligados a ciertas capas de la sociedad.
¿Qué hacemos entonces? Bueno, pues además de sumar lo que les acabo de mencionar, nuestra principal fuente de estudio va a ser la propia casa, ¿no? La propia casa, pero también presenta muchísimas dificultades. ¿Y por qué? Porque reflexiones sobre lo que les voy a decir ahora. ¿Quién no ha cambiado los muebles de su casa? ¿Quién no ha pintado la habitación? ¿Quién no ha quitado el gotelé? ¿Quién no ha puesto papel? Bueno, pues esto es una constante a lo largo de toda la historia y los interiores domésticos, bueno, pues se van transformando, sufren una metamorfosis de acuerdo pues a unas modas, a unas necesidades, a unos intereses, etcétera, etcétera. Y, por tanto, ahí también vamos a hallar una serie de limitaciones. Esta es una casa de Amaiur, de Maya, y, bueno, pues la verdad es que si la vieran en la actualidad creo que no la podrían identificar. No solamente los interiores se han transformado, sino que también los exteriores han cambiado muchísimo. Se han eliminado carpinterías, rejerías y, bueno, pues la petrofilia, que es una palabra que tomo del profesor Echeverría Goñi, nos ha invadido. Lo de picar los enfoscados de los exteriores, que es realmente un error. No es que la piedra es muy bonita. Bueno, pues era muy bonita, pero no es como eran las casas entonces. Les pongo dos ejemplos. A la izquierda tenemos la casa Echevercea, en Maya, donde convenientemente y correctamente, cuando esos revocos, esos enfoscados se han deteriorado, han sido sustituidos, como digo, bajo mi punto de vista, de una manera muy adecuada. Por el contrario, en esa otra casa de Huici, bueno, pues se han picado los yesos, los enfoscados, los revocos, y el resultado es lo que tenemos en la parte inferior y, bajo mi punto de vista, bueno, pues esa casa indiscutiblemente, arquitectónicamente, ha perdido los elementos básicos que conformaban su aspecto estético. En Navarra, si nosotros nos atenemos a la documentación, el lugar que da habitación al individuo era denominado en la Edad Moderna de diversas maneras. En primer lugar, bueno, pues lo que le daba cobijo era casa. Así lo encontramos también, nos lo corrobora el Diccionario de Autoridades de 1729, pues el edificio que consta de paredes, techos, tejados, con divisiones, con salas, con apartamentos para la comodidad de sus moradores. Pero, sin embargo, si ese edificio pertenecía a alguien relevante socialmente hablando, o el edificio también tenía algunas características pues, de más empaque, se denominaban en plural casas. Y así lo recoge precisamente el mencionado previamente Sebastián de Covarrubias, donde señala que pueden ser las casas del señor fulano, las del duque, las del conde, etcétera. Tenemos también en la documentación la expresión casa principal de mayorazgo. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues es la construcción que se va a situar cuando se funda un mayorazgo, que es un documento jurídico, un documento notarial, es el edificio que se va a colocar a la cabeza de dicho mayorazgo y va a encabezar ese vínculo. Los mayorazgos se fundan para que las familias tengan una preeminencia económica y social, y esos bienes que se vinculan al mayorazgo no se pueden vender, excepto si hay una autorización de los tribunales, del Consejo Real. Por tanto, la cabeza es la casa y se va a convertir en la imagen de esa estirpe. Aquí tenemos, por ejemplo, la casa principal del mayorazgo Sesma, en Corella, que fue fundado el mayorazgo por don Agustín Sesma en 1704, es uno de los grandes exportadores de lana de Navarra en esos momentos, y funda también en esas mismas fechas el vínculo y incorpora la casa que está construyendo por entonces. Nos podemos encontrar también con la palabra palacio. En líneas generales, durante la Edad Moderna, palacio, tanto si es palacio, se refiere en esa Edad Moderna fundamentalmente a la residencia del rey o a la residencia del obispo. Pero en Navarra también tenemos, todos sabemos o hemos oído hablar del Palacio Cabo de Armería. El Palacio Cabo de Armería tiene un origen medieval, era un solar de nobleza, sus orígenes no están muy claros y daban a su propietario, bueno, pues, gozar de una serie de preeminencias en la Iglesia, podía incluso en ocasiones tener asiento en las Cortes y estaba exento de una serie de tributos, una serie de contribuciones. Como digo, es de origen medieval, pero ¿qué ocurre? Que cuando llega la Edad Moderna, sobre todo en el siglo XVII, las necesidades económicas de la Real Hacienda hacen que el rey comience a vender el título de Palacio Cabo de Armería. Y todas aquellas personas que tienen posibles económicos lo que van a hacer es adquirir esa categoría jurídica para su casa. Por tanto, vamos a hablar de Palacios Cabo de Armería de nómina antigua y Palacios Cabo de Armería de nómina nueva.
Que sea Palacio de Cabo de Armería no significa que tenga que tener una arquitectura sobresaliente. De hecho, aquí tenemos 2 palacios Cabo de Armería y, como pueden ustedes comprobar, estamos ante una arquitectura popular, tipo caserío. Estamos viendo el Palacio Cabo de Armería o Aldea de Errazú y en la misma localidad el Palacio Cabo de Armería de Chevels, que ahora es una casa rural. Si la buscan en Internet la podrán ver. Tampoco tenemos que denominar, o entonces no lo hacían, palacio a una casa que fuera arquitectónicamente muy significativa. Y les pongo un caso. Este edificio que tenemos aquí, que está en Elizondo, se le suele llamar Palacio Arizcunenea, es la Casa de Cultura. Bien, en ningún momento gozó de la categoría de palacio. Ahí tenemos a su promotor, Miguel de Arizcún, un extraordinario hombre de negocios que se ubica en Madrid, nace en Elizondo, emigra al amparo del tío Norberto de Arizcún y allá va a heredar sus negocios y él va a ir creciendo y va a mandar dinero al hermano que ha quedado en casa para construir esta magnífica residencia. Pero insisto, nunca fue palacio. Sin embargo, su casa nativa, que está en la misma calle, en la calle Urrutia, un poquito más abajo, la reformó en estas mismas fechas, estamos en los años 30 del siglo XVIII, y compró la categoría de Palacio Cabo de Armería para su casa nativa, Arozarena, que es la que tenemos en la pantalla. Por tanto, me parece que estas puntualizaciones creo que pueden resultar interesantes. Tampoco tenemos que pensar que los palacios más sobresalientes, que son aquellos torreados, son todos palacios Cabo de Armería o palacios en absoluto. Arriba, los 2 de arriba, el de Viguria y el Palacio de Subiza, sí que eran Palacio Cabo de Armería, gozaban de esa categoría. Pero muchas veces, cuando nos enfrentamos a los 2 edificios que tenemos abajo, les solemos llamar palacio. En ningún momento fueron palacios Cabo de Armería, sino que eran casas principales de mayorazgo, en Miranda de Arga y en Irurita. Y entonces, ¿por qué llamamos palacio cuando nos encontramos con una casa que tiene una arquitectura especial porque presenta rasgos propios de la cultura clásica? Bueno, pues fundamentalmente esta moda se puso de moda a finales del siglo XVIII en Madrid y fundamentalmente desde allí poco a poco llegará hasta Navarra, de tal manera que es algo que ha perdurado hasta nuestros días y cuando vemos un edificio sobresaliente lo denominamos palacio sin hacer caso a esa categoría jurídica que pudo tener un edificio en su momento. Bien, en Navarra resulta fundamental en la zona norte y en buena parte de la zona media, como buena parte de ustedes sabrán, el nombre de la casa, que ha perdurado hasta nuestros días. Más importante que el apellido, lo que daba identidad al individuo era el nombre de la casa a la que pertenecía. El nombre de la casa, fundamentalmente, ya existía en el siglo XVI, pero se afianza en la centuria siguiente y permanece en el tiempo. Habitualmente estamos en una raíz, el nombre tiene una raíz en euskera y esa raíz, que puede aludir al apellido, al nombre propio, a una característica del propietario, a su oficio, a un apodo, al estatus, se le va a sumar un sufijo en euskera formando distintas palabras. Ahí les pongo a pez, cura, sacerdote, y ahí ven a continuación los distintos sufijos que pueden formar nombres de casas. He elegido este porque la casa de mi padre es Casa Pezarren, fundamentalmente. Sin embargo, en otra parte de la zona media, también a veces en la zona pirenaica, el nombre, y en la ribera también, el nombre va cambiando casi generación a generación. Aprovecho los nombres, diapositiva, podrán observar, yo he titulado los nombres con los nombres de las casas y de las localidades de acuerdo con lo que yo he visto en la documentación para evitar algún tipo de problema de interpretación. Bien, importantísimo elemento también en estos aspectos de la casa. La casa es un elemento absolutamente poliédrico. Yo he elegido algunos que me parecen más significativos y creo que en la casa navarra resulta básico hablar de derecho. ¿Por qué? Porque el concepto de casa, que aparece tradicionalmente en el derecho civil navarro y que todos los navarros lo tenían perfectamente interiorizado, no es que se hubieran estudiado ningún código, pero lo tenían perfectamente asumido, junto con el elemento de la libertad testadora, y a ello vamos a sumar igualmente el derecho de vecindad, van a determinar en gran medida el desarrollo de nuestras localidades, el desarrollo de las casas y el desarrollo de las familias. La casa, entendida no solamente como en el edificio, se va a convertir en el máximo exponente de la familia, de la estirpe, del linaje.
La casa, según ese derecho, es una comunidad de personas, de bienes, están encabezados por un edificio y aparecen bajo una autoridad unipersonal, el amo, donde todos y cada uno de sus miembros tienen que participar y colaborar con su trabajo en el mantenimiento de esa casa. Y esa casa, con todo su pertenecido, irá a parar a la siguiente generación sin desmembrarse. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues gracias fundamentalmente a la elección de un único heredero. Esa libertad testadora permite que todos los bienes pasen a un único heredero. Y este es el sistema que va a triunfar en todo el norte de Navarra y en buena parte de la zona media de nuestra comunidad. Esto está enlazado con la familia troncal. Una familia troncal, la vemos aquí en esta estampa de Salacenca, que nos regaló el marqués de Santa María del Villar, donde estamos viendo que en la misma casa viven dos matrimonios, los amos viejos, los amos jóvenes y los hijos de esos amos jóvenes, de tal manera que tenemos 3 generaciones. Y a ellos hay que sumar además los miembros solteros que tienen obligación de contribuir, solteros de cualquiera de las generaciones y a los que la casa tiene obligación de mantener. En este sentido, resulta fundamental los contratos matrimoniales, porque es a través de los contratos matrimoniales de los sucesores cómo se ata la sucesión de la casa. Hay ejemplos muy paradigmáticos. Si ustedes van al Archivo General y consultan protocolos notariales de Baztán, contratos matrimoniales, los títulos de esos contratos matrimoniales les van a decir: contratos matrimoniales de fulano y mengana a la sucesión de la casa tal. Es decir, el matrimonio está enfocado a mantener la perduración de la estirpe, de la vivienda, de la casa, de las propiedades. Y les pongo otro caso, todavía quizás más sorprendente. En el siglo XVIII, en el Palacio de Palacio de Gozcue, en la localidad baztanesa de Ciga, fallecieron los propietarios, marido y esposa, dejando varios hijos. Y los curadores de esos niños firmaron unos contratos matrimoniales con otra familia del Valle, donde se comprometían a que un hijo o una hija del palacio casaría en un futuro con un hijo o una hija de la otra familia. Es decir, no había nombres propios. Y esto nos vuelve a demostrar esa importancia del mantenimiento de la línea continua en esa sucesión. Por el contrario, en la Ribera esto no se aplica. Tenemos una división, la familia es nuclear, padres e hijos que viven bajo el mismo techo, y hay un reparto igualitario de bienes entre los descendientes, de tal manera que los patrimonios se pueden hacer y deshacer en cada una de las generaciones. Y tenemos que hablar del derecho de vecindad, porque el derecho de vecindad nos lleva a tener que señalar que en Navarra, en muchas localidades, especialmente en la zona media, pero también en el norte, no en la Ribera, las casas no eran todas iguales. Había casas que tenían el derecho de vecindad y había casas que no tenían dicho derecho. De tal manera que las casas que sí tenían dotaban a sus propietarios de una serie de elementos, que eran los siguientes. El propietario de esa casa podía participar de los órganos regidores de la localidad, es decir, del concejo o del bacharre, y además podía participar de los aprovechamientos comunales de esa localidad. Por tanto, hay una discriminación clarísima entre los que son vecinos, los que proceden de esas casas de vecindad, y los que se denominan habitantes o moradores, que no tienen derechos en esa sociedad. Hay una clarísima discriminación y, claro, hay que pensar que en este sentido las ordenanzas son clarísimas. En algunos lugares, como por ejemplo en las de Baztán de 1696, se prohíbe taxativamente que se levanten nuevas casas, porque temen que en el futuro esas casas pidan el derecho de vecindad. Y esto, lógicamente, si tú no puedes levantar una casa en tu pueblo, si tú no has sido heredero de una casa y quieres levantar otra, no tiene mucho sentido, porque si no vas a tener aprovechamientos comunales en una sociedad que es eminentemente ganadera, pues esto va a impedir que se asiente nueva gente y que los segundones pues tengan que, en muchas ocasiones, emigrar. Pero también es una manera de mantener el sistema, de mantener el equilibrio económico y social de un valle o de una localidad. Obtener derechos de aprovechamientos comunales en la Ribera y la vecindad era muchísimo más sencillo en la Ribera, y simplemente vivir allí o casarte con alguien de allí te lo daba automáticamente.
Bien, vamos a ir rápidamente a hablar del hábitat y de la distribución poblacional. Supongo que todos prácticamente que estamos aquí somos navarros o llevamos tiempo viviendo, con lo cual creo que no les voy a sorprender con nada de lo que les diga en las siguientes diapositivas. Pero creo que es importante tener presente, según podemos comprobar en las fuentes, según nos indica Floristan en sus estudios, que 9 de cada 10 navarros en la Edad Moderna pertenecían a familias campesinas y, por tanto, se ubicaban en comunidades rurales. Como saben, toda la parte del norte, la zona atlántica, nos vamos a encontrar con un hábitat mixto, donde tenemos núcleos de población, esas aldeas con esos barrios, y a ellos se van a sumar esos caseríos que están dispersos por las laderas y donde la tipología básica de construcción es el caserío. En las localidades sí que las casas pueden estar más o menos distribuidas de manera informal, pero también pueden hacerlo formando calles, y en este caso, tal y como vemos aquí en Sant Esteban, entre casa y casa no se comparte medianil, sino que están las belenas, esas pequeñas separaciones o llamadas de muy distintas maneras en toda Navarra, como la Echecoarte, ¿no? En la zona prepirenaica, en el Pirineo y en la zona media, por el contrario, pues sabemos perfectamente que el hábitat era concentrado, pequeñas aldeas, en ocasiones, por ejemplo, pues en torno a Pamplona, las cendeas, en valles, y aquí las casas también pueden estar distribuidas de manera aislada, pero también formando calles. En esas calles, normalmente, cuando forman esas rúas, suelen estar compartiendo medianiles. Y aquí las tipologías, si les interesa el tema de las tipologías, Caro Baroja, en su obra magna de la Casa Navarra, en su tomo 2, creo que es, nos ofrece las distintas tipologías según las merindades. Y, desde luego, en esta amplísima franja pues hay una gran diversidad. Y, finalmente, en la ribera, pues todos saben que nos vamos a encontrar con un hábitat muy concentrado, un hábitat apiñado, un conglomerado donde las casas son muchísimo más pequeñas, formando calles, y siempre están unas pegantes a otras. Y ya les digo, son casas, muchas además ya son del siglo incluso XIX. ¿Y qué pasa en Pamplona? ¿Qué pasaba en la capital? Pues hay una fuente muy interesante, aunque tardía, que es el Censo de Floridablanca, de 1786. Y ahí podemos comprobar cómo la idea medieval de que los gremios se agrupaban por zonas ha desaparecido completamente para estas fechas. En las casas pueden vivir, hay gente que vive, familias que viven en una vivienda unifamiliar, pero lo más habitual es que en la misma casa vivan gentes de muy distinta condición. Y vamos a hallar que no hay segregación social, económica o laboral según las calles. Por el contrario, las casas, bueno, pues se convierten en auténticos universos verticales y, desde luego, bueno, pues hay una mezcla total de los grupos de distinta extracción social. Llama la atención que, bueno, de ahí se puede, la verdad, esta fuente se pueden hacer múltiples análisis, diría que infinitos análisis sociológicos. Pero bueno, a mí me llamó muchísimo la atención, lo intuía, pero lo pude comprobar propiamente, ¿no?, que el servicio doméstico era elevadísimo. Muchísima gente trabaja dentro de ese servicio doméstico. Para que nos hagamos una idea, los condes de Gendulain, en esas fechas, el matrimonio y sus 6 hijos tenían a su servicio 6 mujeres y 3 hombres. Y hemos de señalar también que en buena parte de las casas se vive de alquiler. El porcentaje de gente que vive de alquiler en Pamplona es muy, muy alto. Pensemos que las casas, la mayoría, son propiedades de esos mayorazgos que señalábamos antes y propiedad fundamentalmente de la Iglesia, de los nobles y, bueno, de la burguesía, que va adquiriéndolos para imitar a la nobleza, y que además, bueno, pues merced a esos alquileres van nutriendo la economía de esos mayorazgos. En los bajos de estas casas, bueno, pues talleres, obradores, tiendas de plateros, de cereros y de cualquier otro oficio. Para que nos hagamos a la idea, a mediados del siglo XVII, según publicó María Gembero, un 71% de la gente vivía de alquiler, pero observen el salto, porque en 1727 un 91% de la población pamplonesa vive de alquiler. Algo que es realmente una cifra, bajo mi punto de vista, muy, muy alta. La casa,
evidentemente, cuando se construye en aquella edad moderna, se tiene que adaptar a un medio, se tiene que adaptar a unas necesidades de la familia y tiene que hacer frente a unas funciones. En cualquier arquitectura de cualquier época y cualquier lugar hay un variante castizo que es adaptarse al medio geográfico donde nace. ¿Y eso qué significa? Y más en una casa, pues que va a tener que hacer frente a la climatología y va a tener que nutrirse para su construcción de los materiales que le ofrece la tierra. Por eso vamos a establecer en Navarra, podríamos decir, como 3 grandes franjas, una en el norte, desde los valles atlánticos hasta el Pirineo, donde la piedra es el material fundamental. La piedra se puede aplicar en mampostería que luego se revoca o se enfosca con cadenas de sillar en las esquinas y enmarcando vanos. Ahí les pongo ejemplos de la Ulzama, de Burguete, de la Barranca o de la Raun, Lecumberri. Pero, evidentemente, quienes más economía tenían, quienes más dinero tenían, podían, cuando levantaban sus casas, y esto sí que lo tenemos que asociar generalmente con la arquitectura señorial, con los palacios, solían utilizar la sillería fundamentalmente. Puede ser para toda la casa, pero si no, por lo menos para la fachada. En zonas de esos valles que miran están orientados hacia el Cantábrico, también, coincidiendo además con grandes masas boscosas, muchas fachadas presentan entramados de madera, tal y como podemos ver ahí en Ituren, en Goizueta o en Echalar. Y, sin embargo, si dejamos esa zona norteña y nos vamos hacia el sur, ya saben ustedes que en la ribera no hay canteras y, por tanto, hay que recurrir al barro. Y el barro va a ser utilizado en diversas modalidades, pero fundamentalmente a través del ladrillo. El ladrillo lo llamamos así porque ha sido cocido en hornos y el ladrillo tiene distintas características y fundamentalmente, bueno, pues ofrece solidez, ofrece durabilidad y ofrece muchísimas posibilidades también decorativas, tal y como estamos viendo en estas casas de Villafranca. Más puntualmente, y sobre todo en zonas de corrales, se utilizó el adobe y el tapial. Pero también para la arquitectura señorial de la ribera se va a emplear el ladrillo. Así que en esta zona del sur este es el material primordial. ¿Y qué ocurre en la anchísima franja que transcurre desde Tierra Sangüesa hasta Tierra Estella? Pues aquí tenemos influencias que llegan desde el norte y que llegan desde el sur. Aquí, esta es una casa de Cizur Mayor, Casa La Raya. Vemos cómo se utiliza también esa piedra con esos muros enfoscados y grandes sillares en los enmarques y en las esquinas. Pero también nos podemos encontrar en arquitectura también señorial grandes fachadas de sillería, como es esta Casa del Mesón en Azanza, en el Valle de Goñi, o en el otro extremo de la Merindad de Estella, en esta localidad de Sansol, este magnífico edificio de los primeros años del siglo XVIII. Pero, sin embargo, lo que más va a primar en esta franja central, aunque hoy ha sido en buena medida revocado su ladrillo, es esta estructura que tenemos en esta casa de Viana, la planta baja de sillar y los pisos superiores en ladrillo. Cuando lleguen las modas del siglo XIX de uniformar todo, buena parte, como digo, sobre todo en Pamplona, de estas fachadas serán revocadas. Pero cuando salgan de aquí, vayan fijándose por las calles porque todavía quedan magníficos edificios con la planta baja en piedra y las superiores en ladrillo. Vean también que a la zona media van a llegar estas galerías de arquillos que son muy típicos en todo el Valle del Ebro, que los encontramos en La Rioja, en Aragón y en la Ribera de Navarra. Esta es la calle mayor de Puente la Reina. Tenemos esa piedra de sillería, como les señalaba antes, como posibilidad, pero lo más generalizado son estas plantas bajas con sillería y con ladrillo en la parte superior. ¿Y cómo armamos una casa? Bueno, pues las casas, fundamentalmente, sobre sus cimientos vamos a levantar unos pies derechos que pueden ser de madera, pero lo más habitual es que en las plantas bajas sean de piedra. Y luego vamos a ubicar los olivos horizontalmente, las vigas. La madera dependerá de la tierra en la que estemos, de la zona en la que estemos, castaño, roble en la zona más atlántica, el pino en la zona pirenaica, también en la ribera. Y bueno, en la zona media puede haber variación. Pero podemos encontrar materiales que no son precisamente de construcción, incluso como el chopo, cerrando algunos techos.
Sobre estas vigas, que se colocan horizontalmente, se va a sentar el suelo del siguiente nivel. Muchas veces son simplemente tablas y esto va a permitir, por ejemplo, en las zonas ganaderas, que el calor que emiten los animales de las cuadras pueda subir y calentar los pisos superiores. A veces entre estas vigas se van a colocar estas bovedillas. Esto es muy habitual en prácticamente toda Navarra. Y también en algunas zonas de la zona media y sobre todo hacia el sur se van a utilizar en la separación de pisos el cañizo. Sobre estos materiales se va a aplicar bien la madera, que ya viene merced a este sistema, el ladrillo o también el yeso endurecido. Este es un poquito el sistema de construcción. En los edificios de gente más acomodada, esto se tapará a través de lo que conocemos como cielo raso, de tal manera que esa superficie lisa será susceptible de ser decorada, bueno, pues con yeserías, con decoración pictórica, etc. Y este es el resultado de, como digo yo, un mecano perfecto. Los carpinteros jugaban un papel absolutamente determinante en la construcción de las casas. Por eso aparecen muy sistemáticamente en los contratos de obra, tal y como podemos ver en esta parte superior de esta casa de Razo. Observen cómo está todo perfectamente considerado y cosido. Y, por supuesto, los carpinteros son los encargados de hacer toda la carpintería interior y exterior. Las modalidades son muy variadas. Lo más habitual, la puerta puede ser de medio punto o puede ser adintelada, pero es muy generalizado este sistema de dos puertas que giran sobre unos ejes, no tienen marco propiamente, sino que tienen unos ejes sobre los que se abren las dos hojas. Este suele quedar fijo y este puede abrirse y cerrarse, incluso el ventanillo abrirse por un lado y la parte inferior por otro. Se decoran con clavos de muy diverso tipo y las propias puertas pueden enriquecerse de mil maneras, como estamos viendo en ese caso de Lumbier o en estos dos otros ejemplos de la localidad de Roncal. Igualmente importantes resultan las ventanas. Tengan en cuenta que en los siglos XVI y XVII el cristal es algo absolutamente escaso y carísimo. Y será a partir del siglo XVIII cuando las ventanas, los balcones vayan creciendo en tamaño merced a la existencia y a la disponibilidad de más cristal. A través de estos sistemas que tenemos aquí es también el sistema de dar calor o frío a la vivienda. Los motivos geométricos son muy habituales en el siglo XVII y también los encontramos, esos motivos geométricos, en el interior de las viviendas, en las puertas. He puesto, simplificando mucho, dos modalidades, esa de cuarterones, que la vamos a encontrar fundamentalmente en el siglo XVII, viene ya de antes incluso, se prolongará durante el siglo XVIII, pero en ese siglo de las luces la línea curva propia del rococó empezará también a estar muy presente. Y al carpintero corresponde también hacer las balaustradas de las escaleras y hacer también las balaustradas de todos esos balcones que se van a extender en los caseríos. No obstante, no me resisto a poner que algunos aleros donde participan esos carpinteros pues son auténticas obras de arte, como en esta edificación de Lesaca, aunque no es óbice para también reconocer la labor de los albañiles en estos otros casos de la Ribera de Navarra. Un ejemplo de la Casa París de Sangüesa, observen el extraordinario alero que tiene. Es una pena ver cómo van desapareciendo, cómo se van deshaciendo, cómo van cayendo cuando uno comprueba estas fotografías antiguas. Y la casa, como les digo, tiene que adaptarse también a ese medio, a esa climatología, con grandes aleros en zonas de altas precipitaciones. Yo creo que en Navarra los aleros más anchos que he visto son los de Urdiain, tal y como vemos en esta imagen. La casa también previene incendios a través de estos machones que se colocan en algunas zonas del norte. Y la casa se adapta en zona pirenaica a las durísimas condiciones
climatológicas. Esta es una fotografía antigua de Uztarro, donde podemos ver esos tejados tremendamente inclinados para que no se acumule la nieve, algunos de doble pendiente. Las casas del Pirineo, incluso del Prepirineo, si van a Ochagavía o visitan cualquier localidad como Uztarro, podrán ver que son fachadas muy cerradas, de vanos muy pequeños para hacer frente a esa climatología adversa y con pequeños balcones, solanas situadas hacia el lado más beneficioso y más soleado. Pero la casa, indiscutiblemente, como les digo, indiscutiblemente tiene una función más allá de dar cobijo. La casa tiene una función comunicativa. Tiene una función comunicativa porque se va a convertir realmente en un soporte escenográfico, especialmente en algunas épocas, muy especialmente en los siglos XVII, en el siglo XVIII, cuando se erijan auténticas mansiones. Hasta entonces, en el siglo XVI las había habido, pero muy puntualmente, pero en Navarra, en los siglos XVII y sobre todo en el XVIII, yo creo que tenemos uno de los capítulos más importantes de nuestra arquitectura, en esa arquitectura residencial, en esa arquitectura doméstica. ¿Y por qué digo que tiene una función comunicativa y que soporte escenográfico de poder? Porque estamos en una sociedad barroca, en una sociedad donde lo importante es lo que entra por el ojo, en una sociedad visual. Y no solamente hay que ser noble, sino que hay que parecerlo. Esto ya lo decía el padre Gracián en sus aforismos. No tan importante como ser es aparentar, la importancia de la apariencia. Y por tanto, la casa que se erija ahora realmente se va a convertir en una imagen de la estirpe, en una imagen del linaje, en una manera de expresar ante la sociedad el poder que se ha alcanzado, la progresión económica y social que se ha obtenido y se va a convertir en memoria, como digo, de esa estirpe y de ese linaje. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues básicamente vamos a encontrar varios elementos comunes. En primer lugar, la ubicación de la casa. Si se fijan, piensen mentalmente dónde están las principales residencias nobiliarias de Pamplona. Verán que se encuentran en vías ceremoniales. ¿Y cómo siguen haciéndolo? Pues construyendo un gran edificio en cuanto a tamaño. ¿Y cómo lo logran? Comprando previamente casas, derribándolas y sobre esas casas elevando la nueva residencia. Pero además esa arquitectura va a ser sobresaliente, van a desarrollar una arquitectura culta y finalmente tiene que haber un consumo suntuario. El consumo suntuario, esa cultura material, es absolutamente imprescindible. Hay un refrán que dice nobleza obliga. Y es que por decoro, quienes han llegado a esa cúspide, tanto la nobleza antigua como quienes están progresando económicamente y socialmente, se ven obligados a manifestar el poder alcanzado no solo a través de la casa, sino a través de unas joyas, a través de un vestido, como veíamos anteriormente, a través de unos carruajes, a través de un servicio doméstico. Y, insisto, es la casa la que, sobre todo, aglutina esa nueva imagen, ese escaparate. Bueno, aquí esta es la habrán reconocido. Esta es la casa principal del mayorazgo Etxebert, levantado por el primer marqués de San Miguel de Aguayo a su regreso, que había sido gobernador en Nueva España de Nuevo León. Y lo mismo, prácticamente un poquito antes, nos encontramos en Milagro con los García de Salcedo, donde José García de Salcedo ha sido gobernador de Nueva Vizcaya. Y a su regreso va a comprar varias casas enfrente de la parroquia de Milagro, su localidad natal, para manifestar el poder alcanzado. Este es un poco el Palacio Jarola del Betea, el que da con su construcción, podríamos decir, permítame la expresión, el pistoletazo de salida a las grandes construcciones que se van a desarrollar a partir de entonces por todas las tierras del Bidasoa y del Baztán, encabezando esa hora Navarra. El capitán Vergara ha hecho carrera de Indias y va a comprar el viejo Palacio Cabo de Armería de Jarola y va a sustituirlo por esta nueva construcción. Pero también ocurre en la Ribera, porque los nuevos grandes comerciantes exportadores de lana están junto a la frontera de Castilla, importan lana castellana que ponen en Francia, desde allá traerán productos elaborados que van a introducir
en Castilla, ahí tenemos a los Ligués y a los Loigorri, dos potentes familias de comerciantes que también, como emblema de su familia, van a levantar estas magníficas casas. Y desde luego, pues evidentemente, función comunicativa tienen los escudos porque informan de la nobleza de quienes habitan el edificio. Tenemos que señalar que en Navarra era muy alto el número de personas nobles. Una de cada 4 personas tenían ese grado de nobleza, eran hidalgos. Según ese censo de Florida Blanca, unas 57.000 personas. Y esto les facultaba para usar escudo. Partamos de la base de que los vecinos procedentes de unos cuantos valles de Navarra, Baztán, Bertizarana, 5 villas de la montaña, Roncal, Aezcua, Salazar, Larraun y Lana, tienen derecho por nacimiento a utilizar escudo de armas y también algunas localidades. De ahí la abundancia de escudos y de ahí que recorramos Navarra y en algunos valles, pongamos por ejemplo Baztán, en meras casas de labranza nos encontremos con un escudo nobiliario que nos está indicando que sus habitantes, sus propietarios eran nobles. Esto en Navarra quizás no tenía tanta importancia como la tenía cuando el que procedente de esa casa emigraba iba con el título de yo soy hidalgo, yo soy noble, y eso le va a permitir progresar bajo en la administración o en el ejército de la monarquía hispánica. Pongo aquí, este es el escudo de los Eguía, del siglo XVI, en Estella, construido, es la casa de Nicolás Eguía, también un comerciante, y lo pongo porque yo creo que es el más grande que hay en Navarra. Lo he tenido que poner ahí, pero está desproporcionado en relación con los otros dos, pero tiene un tamaño absolutamente excepcional. Y nos vamos al último apartado, que hace alusión al interior de las casas, a esa vida cotidiana, a esa distribución interior y a ese mobiliario. Pensemos que estamos hablando de que es una sociedad eminentemente rural, donde la economía fundamental está basada en la agricultura y en el ganado fundamentalmente. Y aquí nos encontramos, por tanto, con el caserío, y podemos decir el caserío o cualquier otra casa del resto de latitudes navarras. Estas casas están adaptadas para esa economía. De tal manera que en la planta baja nos vamos a encontrar en este paralelepípedo, ¿no?, como suelen ser los caseríos, con esa cubierta a 2 aguas. Normalmente suelen tener 2 alturas, más la parte bajo el tejado. En esa parte inferior, como digo, nos vamos a encontrar las cuadras, las pocilgas, nos vamos a encontrar, puede haber una leñera, en algunas ocasiones incluso una zona para almacenar manzanas y hacer sidra. No es lo habitual, pero hubo algún caso. Y también espacio para guardar aperos. La familia vive en la primera planta. Es allí donde se va a encontrar la cocina, fundamentalmente, y las distintas habitaciones, mientras que la parte superior de estas edificaciones queda para el almacenaje. Almacenaje de las cosechas, almacenaje de, por ejemplo, los embutidos, los productos que han salido de la matanza del cerdo, etcétera, etcétera. Esta misma estructura la vamos a encontrar en la zona media, lo que pasa que en la zona media se va a incorporar también los lagares en algunas casas y las bodegas muy generalizadas, y es un poco, por tanto, lo que vamos a hallar en la diversidad de las distintas latitudes de Navarra. El gorape o el arcupe es también una pieza clave en estas casas, en estos caseríos. Es este zaguán, este antezaguán, podríamos decir, que Joaquín de Irízar, que escribió sobre el caserío vasco, decía que tenía múltiples funciones. Decía, desde que esté el perro hasta que el abuelo de la casa esté tomando el sol, guardar un apero, etcétera, etcétera. En prácticamente cualquier casa de la zona media nos vamos a encontrar esta estructura, suelos empedrados. En el norte es más habitual, en la zona atlántica, que haya enlosados, piedra que enlose el suelo. Sin embargo, si nos vamos a la zona prepirenaica y pirenaica, es más habitual los cantos rodados, y en la zona media, desde luego, también, mientras que el yeso es más propio de la ribera.
al fondo de la casa o en un lado suele arrancar la escalera y también desde este espacio se suele acceder normalmente a las bodegas que, como digo, están absolutamente generalizadas en toda la zona media. Pero indiscutiblemente el espacio en cualquier casa popular, en la arquitectura popular, en cualquier casa en la edad moderna, era indiscutiblemente la cocina. ¿Por qué? Porque allí transcurría prácticamente el día a día, allí transcurría la vida de la familia en torno a la lumbre y era el espacio de la mujer por antonomasia. La mujer no solamente va a ayudar incluso en la trilla, pero sobre todo en la huerta o en el ganado menor, en la cría del ganado menor, pero su función primordial, la que la sociedad le otorga, se encuentra en la casa y se encuentra en la cocina. La vida transcurre allí, y transcurre allí porque allí se cose, allí se guisa, allí se reza, allí se hila, allí se hace de todo hasta acunar al niño que está en la cuna recién nacido. Se nutre con muy diversos útiles, pero lo fundamental es el fuego, que siempre está encendido. Hay quien ha querido encontrar también en ese fuego encendido pues, ciertos simbolismos, pero yo no me voy a detener ahora en ello. Básicamente, el fogón va a tener dos modalidades. Aquí tenemos este que está pegado a la pared, suele ser de planta rectangular, puede estar pegado a una pared o haciendo ángulo con otra. Hay un pequeño pedestal y sobre ese pedestal se coloca una chapa y allá se hace el fuego apoyado en los moricos o morillos. También se coloca una chapa en el frente para evitar que esa pared sufra. Y por encima tendríamos esta campana trapezoidal. Este es un ejemplo de una casa roncalesa. Pero esta seguramente es muy posible que pueda haber incluso en sus casas o la hayan visto habitualmente. Pero, sin embargo, esta es muchísimo más puntual. Y no es porque no hubiera, sino que, lamentablemente, la introducción de las novedades técnicas del siglo XIX, como es la cocina económica, trastocó, transformó definitivamente las cocinas tradicionales. Este es un fogón donde el fuego se hace en el suelo, sobre una chapa. Y por encima, dentro de la cocina, tenemos esta estructura que lo que está alojando es una cúpula semiesférica que está abierta a través de la chimenea y que se remata al exterior con esta torrecilla cilíndrica. Lo más habitual de este tipo de cocinas, y como digo, quedan poquísimas, y yo aquí hago un alegato para protegerlas, creo que es un elemento del pasado interesantísimo que deberíamos intentar proteger. Bien, pues estas cocinas están sobre todo muy presentes en la zona pirenaica, pero bueno, yo las tengo documentadas en más zonas, hasta incluso Tierra Estella, y lo más cercano a Pamplona que hasta el momento yo he encontrado y sigue existiendo esa es en el Palacio de Ochovi, en la cendea de Iza, aquí cerquita. ¿Y cómo se amuebla la cocina? Bueno, pues fundamentalmente nos vamos a encontrar con los escaños, esos grandes bancos de altos respaldos destinados sobre todo para el hombre, que vuelve normalmente con frío desde su trabajo en el exterior, mientras que las mujeres y los niños van a ocupar sillas de enea o banquillos. Y allí pues vamos a hallar multitud de enseres en torno al fuego, desde pucheros, desde asadores, parrillas y elementos para sujetar los pucheros, por ejemplo, como los trébedes. De esa chimenea suele haber un tronco que transcurre de extremo a extremo, donde va a colgar siempre una cadena con un gancho que se llama lar. Y de allá siempre vamos a encontrar una caldera que siempre tiene agua para cualquier menester que puede ser para hacer la colada o menester que puede ser para preparar algún tipo de alimentación para casa o incluso para el ganado. Suele haber también útiles de, puede haber faroles, tederos, etcétera, con el fin de alumbrar el lugar. Este es un ejemplo de una cocina con cerámica vidriada que nos demuestra cómo se podían llegar a decorar
estos interiores domésticos. Las cocinas tenían alacenas, tenían aparadores donde colocar los distintos enseres, tenían fregaderas que podían ser bien de obra o podían ser también sobre troncos vaciados, cuyos desagües solían caer a la calle o a la huerta, simplemente por un orificio. Había también espeteras donde colocar los distintos útiles. Bueno, la mayor parte son del siglo XIX, pero no tengo otra imagen para ilustrar en siglos anteriores. Por supuesto, muchísimos elementos de alfarería. No perdamos de vista que había centros alfareros muy relevantes en Navarra, como por ejemplo Estella o Lumbier, y también muchísimos objetos de metal, desde el hierro hasta el estaño, el cobre, azófar, etc. Y algunas casas contaban con otros elementos ligados también a la cocina. No tenían por qué estar inmediatamente pegada a la cocina, como por ejemplo es el horno. Hay algunos hornos, también quedan poquísimos, que están colocados al exterior de la casa. Este lo pueden ver, está en Sorauren, en la casa de enfrente hay otro, y otros se hallaban en el interior, como está este otro que se alberga en la casa Zatondi de Artazu. Pero dejando la casa popular, que la conocemos menos por su transformación, yo quiero referirme en estos últimos minutos a la casa, digamos, noble, donde habita la nobleza o donde habita esa burguesía que se ha ennoblecido, y sobre todo en el siglo XVIII, porque nos vamos a encontrar la importancia de los espacios de representación que van aumentando poco a poco en ese final del siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII. Nuevas costumbres, nuevas fórmulas de etiqueta, de sociabilidad, de entretenimiento, que van a hacer del zaguán, de la escalera y de la sala o el salón los elementos o los espacios más relevantes. El zaguán es donde se recibe y, por tanto, hay que cuidarlo muchísimo. Ya lo decían los tratadistas, lo que vea el invitado fuera, ya desde la puerta, es la idea que va a tomar de toda la casa. Por tanto, insisto, tiene que ser espacio bien cuidado. Aquí tenemos el de la casa de los Navarro Tafalla, en la calle Zapatería, y al fondo se dispone la escalera. La escalera es una zona también protocolaria y es, desde luego, un espacio absolutamente teatral, escenográfico. Todas estas escaleras van a sustituir, son grandes cajas de escalera que van a sustituir a los patios renacentistas y que actúan como articuladores del edificio, pero con una ventaja respecto al patio renacentista, y es que están cubiertas, pero a la vez aportan luz merced a estas cubiertas abovedadas y en torno a las que se sitúan estas ventanas. No obstante, las bóvedas y las cubiertas y las escaleras más significativas, las más brillantes y algunas absolutamente fascinantes, como van a ver a continuación, se encuentran en la Ribera. Esta es la de la casa de los Virto de Vera, también comerciantes laneros en Corella. Y esta, pues no solamente tenemos que destacarla en el ámbito de la comunidad foral, sino en el ámbito de todo el país. Esta escalera en Tudela, la casa del Marqués Duarte, donde se han afrontado dos escaleras imperiales con este juego escenográfico fantástico, y si interesante es la parte inferior, no menos lo es la cubierta que están viendo en la pantalla, donde aparecen esos tramos que parecen suspendidos. Este es un ejemplo estellés con esta cúpula en la casa de los Ruy de Alda, pero me gustaría destacar también algunas de las más significativas por su belleza y por sus características, como es la casa de los Ongay, popularmente conocido esta casa como el Palacio de Valle Santoro, casa de cultura, y me gusta porque fíjense cómo se ha combinado perfectamente lo procedente de la arquitectura popular, estos balaustres torneados de madera, con estas columnas, unas entorchadas, otras salomónicas, con un juego precioso. Y también me parece muy, muy interesante por su peculiaridad esta escalera de la casa Sanz en Roncal. Aquí tenemos el zaguán y al fondo del zaguán arranca la escalera. La escalera está construida aprovechando un torreón medieval. La casa en el siglo XVIII se amplía en torno a ese torreón medieval y entonces se ubica la escalera en ese hueco, lo que, como les digo, era la torre medieval, y observen que no es una escalera de obra, es una escalera exclusivamente de madera, es como una escalera flotante que los carpinteros
pues de una forma maravillosa han logrado colocar ahí. Y llegamos a la planta noble. Hemos subido las escaleras y llegamos a la planta noble. ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues en estas casas nos encontramos una distribución en enfilada. Es decir, las habitaciones están todas unidas, están concatenadas, no hay pasillos de distribución. Y es en el siglo XVIII cuando empezamos un poquito a ver algo que triunfará plenamente en el XIX, y es la unifuncionalidad de las habitaciones. Porque hasta ahora se puede dormir en cualquier habitación, se puede comer en cualquier habitación y se puede estar en cualquier habitación. Y veremos cómo en la cama se pueden recibir visitas. Bien, pues aquí tenemos, este es un plano del Palacio de Gendulain antes de su intervención para convertirlo en hotel. Esta parte no se ha tocado, pero quiero que observen cómo los salones y todas las estancias de esta planta noble están completamente enlazadas una con otra. Este es un plano de 1767, el que lo hace, Ramírez de Arellano, viene a Pamplona para hacer el sistema de alcantarillado y ofrece planos donde iba a ubicar los desagües de las casas. No me voy a detener en ese detalle, pero sí que quiero que observen. Son dos casas, son dos planos que comparten medianil y quiero que vean ese sistema en enfilada. Este es el patio, estas son las escaleras, pero todo está comunicado y que observen otro elemento primordial. El salón siempre se ubica en la fachada principal, en la crujía principal, abierto a la calle. En los dos ejemplos lo vemos así. Y esto mismo lo vamos a poder comprobar si nos vamos a la ribera. Les estoy ofreciendo casi los únicos planos que tenemos de esta época. Nos vamos a casa de los Veraiz. La casa de los Veraiz estaba prácticamente arruinada. De hecho, los propietarios vivían de alquiler en una casa del deán de Tudela. Y entonces, pues en 1768 se deciden a reformar la casa familiar, que era casa principal de su mayorazgo. Observen cómo todo está comunicado, esa idea de enfilada, pero vámonos a la fachada principal. 3 balcones y el principal espacio de representación, el salón, y de aquí una puerta que nos da acceso a un gabinete, un saloncito más pequeño, más familiar, más para recibir a los amigos o estar en familia, que se le denomina cocinilla. No es el de Veraiz, es otra casa. Esta casa está en Tierra Estella. Ustedes estarían ubicados en el salón y si traspasan esa puerta están entrando en la cocinilla. La decoración es del 19, pero sin embargo la disposición es plenamente dieciochesca. La cocinilla recibe el nombre por la chimenea que tiene, una chimenea a la francesa, que está totalmente empotrada la chimenea en la pared. Y vuelvo a la casa de los Veraiz porque si esta es la planta principal, yo quiero adivinar en la planta segunda una novedad que aparece en Francia y que en España no estará presente hasta muy avanzado el siglo XVIII y aquí se demuestra. En la segunda planta nos vamos a encontrar, aquí está la escalera, hay un pasillo y tenemos 2 partes similares. Aparece lo que yo creo que identifico como un apartamento, que es una novedad en la que las habitaciones van empequeñeciéndose, nos está avanzando lo que pasará en el siglo XIX y donde se asocia sala, gabinete y alcoba, esa pequeña unidad. ¿Por qué creo que se hacen? Bueno, pues porque pueden tener 2 interpretaciones, un espacio femenino y otro masculino, pero a mí lo que me parece más probable es que en esta casa iba a vivir el núcleo familiar Domingo Veraiz y su esposa junto con su hija que acababa de casar. Y yo creo que en esta reforma un espacio está destinado para un matrimonio y el otro está destinado para el otro matrimonio. La decoración de los interiores en nuestro país ciertamente presenta muchas incógnitas. Esta es una estampa, un grabado que nos permite acercarnos a final del siglo XVII a un interior madrileño, a un salón madrileño donde podemos observar varias características. Lo primero, la pintura lo invade todo y es pintura mayormente religiosa. Esto lo podemos comprobar en nuestras casas navarras.
Todas las que tenían cuadros, fundamentalmente es pintura religiosa. Habrá algún país, algún paisaje, habrá también mapas y habrá algunos retratos. En algunas casas, retratos, galería de retratos de los reyes, galería de los Austrias y de los Borbones más puntualmente, algún retrato concreto. Por tanto, una decoración, pinturas por toda la casa. Observen también la ubicación de los muebles pegados a la pared. En el XIX saltarán en los salones al centro, pero todavía en los siglos XVII y XVIII van a estar pegados a la pared. Y observen también la simetría. Se trata generalmente de ubicar muebles de una manera simétrica. En Navarra, el salón, en el siglo XVIII, todavía se denomina estrado, algo que llama la atención. Digo llama la atención, aunque en Aragón todavía nos encontramos esta misma característica. ¿Y por qué digo que llama la atención? Porque el estrado en origen era una pieza de origen morisco donde las mujeres sobre una tarima, tal y como podemos ver en esta recreación del Museo Cervantes de Valladolid, se sentaban a hacer sus labores y a estar, literalmente, y se decoraba con muebles pequeños, sillas bajitas y muebles de pequeño tamaño. Era, por tanto, un espacio de origen femenino. Y, llegado el siglo XVIII, este espacio en algunas ocasiones va a tornar en el salón principal de la casa. Juan Francisco Navarro Tafalla, este señor que les he mostrado su escalera, cuando llega de América y se construye su gran casa, va a tener ya como salón, propiamente salón, pero lo va a llamar estrado de invierno y de verano. Tenía dos, de acuerdo con la climatología, elegía uno u otro. Pero, sin embargo, por esas mismas fechas, si nos vamos a Estella y nos vamos a la casa de los duques de Granada-Dega, nos vamos a encontrar que la duquesa, María Isabel Aznárez de Garro, cuando fallece, en su inventario se habla del estrado principal donde dormía la duquesa. De tal manera que esto nos permite hablar también todavía de polivalencia de las estancias en las casas. Por tanto, el estrado puede derivar y ser dormitorio o puede derivar en el gran salón de aparato que se convertirá en el siglo de las luces. Las nuevas fórmulas de sociabilidad construyen ese salón del siglo de las luces. ¿Por qué? Porque hay que recibir invitados, porque hay que darles un refresco, porque hay que darles unos dulces, porque hay que celebrar saraos, fiestas, bailes. Y en esta estampa, en este dibujo catalán, pues creo que lo vemos bastante bien. Hay un testimonio de un bearnés que visita nuestra ciudad. Bueno, no está claro si visita nuestra ciudad en 1784 o publica en 1784 el fruto de ese viaje. Y él dice que lo que más le agradaba de los españoles era el uso de los refrescos. Y él fue invitado a la casa de los Vidarte. Los Vidartes eran los principales exportadores de lana de Pamplona, uno de los comerciantes más importantes. Su casa principal es la que hace ángulo con el Hotel La Perla, en la Plaza del Castillo. Y dice que fue invitado por los Vidarte y allá le ofrecieron una limonada helada. Le dieron primero un platillo de plata y sobre ese platillo de plata, que posiblemente podía ser una mancerina, como vemos aquí, le dieron luego los criados, repartieron unos vasos con limonada helada, acompañado todo ello de panecillos, confituras y chocolate. Y dice, porque sin chocolate no hay comida en España. Y esta estampa, no sé por qué digo estampa, porque realmente es un dibujo, nos está mostrando esa hora del chocolate, donde caballeros y damas están precisamente con una mancerina, que son estos soportes donde se metía la jícara de chocolate para que no se cayera. Ahí tenemos un ejemplo en plata y otra en cerámica valenciana. Y este mismo bearnés nos está diciendo en esa narración que le invitaron a un baile que daba la marquesa, no es marquesa, es condesa de Allanz en Pamplona, y describe su palacio, que yo creo que estaba en la calle de Cuchillerías, como un palacio grande y bello y que tenía una escalera magnífica, aunque dice que tuvo que subir a tientas porque que en España no tenían mucha idea de iluminar por las noches, intención de iluminar las escaleras. En el salón dice que se celebró un baile con una orquesta, había un maestro de ceremonias, había violines, guitarras y que se bailaron minués, contradanzas inglesas y que se cerró con un fandango que lo considera como el baile nacional del país.
Y en un inventario de bienes paralelo a estas fechas, en casa de los Goyeneche, en la Plaza del Castillo, esa casa de ladrillo rojo que está entre la Plaza del Castillo y la Estafeta, ahí nos vamos a encontrar en el inventario de bienes de la señora, de María Antonia de Goyeneche, que había un clavecín, un violón, unos violines y una mandolina. Aunque es verdad que esta señora ha venido de Madrid. Su padre ha fundado la Real Academia de Bellas Artes, es un hombre muy cultivado y es el único inventario que yo de momento me he encontrado con semejante conjunto de instrumentos musicales. En el interior de estos salones, bueno, pues muchísimos elementos de asiento, piezas de asiento. Estos son los típicos fraileros, que conocemos todos como fraileros, en realidad son sillas de manos. En muchas ocasiones podían estar tapizados, pero muchas veces están forrados con baqueta, están hechos con piel, tal y como vemos en estas imágenes. Sin embargo, en el siglo XVIII lo más habitual son muchas piezas de sillería, sillones y sillas, que en los inventarios nos están diciendo que son de patas de pie de cabra, que son las patas cabriolé, tal y como pueden ver aquí. O aquí. He puesto un poquito estas imágenes de la familia de Felipe V con piezas reales. Y sobre todo las consolas aparecen ahora en este siglo XVIII e inundan los salones, están en todas las casas de Pamplona y de Navarra, las casas acomodadas, las cornucopias, los grandes espejos y otra de las grandes novedades del siglo XVIII son los sofás y los canapés. El bearnés que mencionaba antes, bueno, pues precisamente se queda sorprendido de la cantidad de sofás que hay en Pamplona. Estas son piezas reales procedentes de una casa de Pamplona, procedentes de la casa de los condes de Gendulain, del Palacio de los Condes de Gendulain, que fueron vendidas hace unos años, subastadas en Christie's. Son piezas, por tanto, auténticas que nos ilustran cómo estaban decorados esos interiores. Pero ¿qué pasa en el siglo XVIII? Que a estas piezas novedosas no han tirado lo que tenían antes. En muchas ocasiones van sumando. Y aquí tenemos pues, muebles propios de los siglos XVI y XVII, como son los bufetes y las mesas, que en muchas ocasiones se cubrían, se vestían con telas. Aquí tenemos los contadores, papeleros y escritorios que van a extenderse desde los siglos XVI, XVII y XVIII, con distintas modalidades, embutidos, con la concha al carey, con los bronces, los escaparates para mostrar pequeñas cosas, pero también, por ejemplo, las esculturas de napolitanas, los niños Jesús napolitanos que también proliferan, importancia de los espejos, todavía pequeños en el siglo XVII y que luego en el XVIII se harán más grandes. Bien, y este es el interior de un palacio napolitano donde vemos colocados todos esos elementos, que quizás, bueno, pues no es exactamente un interior navarro, ni siquiera un interior español, pero creo que nos pueden acercar y ubicar en nuestra cabeza todos estos muebles y cuadros. Y para que vean esa mezcla, esta es una fotografía real que procede del Palacio de los Condes de Gendulain, del Archivo Municipal de Pamplona, y quiero que observen los muebles que venían de atrás y los muebles que se han incorporado en este siglo XVIII con esas papeleras como protagonistas, pero también con esa consola rinconera en el ángulo. Y voy terminando porque quiero mostrarles este otro interior, para hacerles ver que los interiores se forraban, los suelos con alfombras o con esteras y las paredes de los salones en las casas nobiliarias estaban en gran medida forradas, tapizadas normalmente con sedas carmesís, y por encima se han colocado las series de tapices. Los tapices tienen dos funciones, dan calor, templan las estancias, mitigan el frío, pero al mismo tiempo, bueno, pues son un símbolo de opulencia iconográfica y visual. Y quien visita una casa y ve que está cubierta de tapices, indiscutiblemente se lleva una imagen de sus propietarios. Por supuesto, objetos de plata, objetos de porcelana, objetos también de loza. Estas, por ejemplo, reproducen, esta es de la Compañía de Indias y reproducen, son del Marquesado de Reparaz y reproducen el escudo que si van ustedes al Palacio de Reparacea podrán observar. Y bienes también exóticos, tanto de América como de las Indias orientales de Asia. Tibores, cocos, lacas, los muebles charolados que nos dicen en los inventarios, es decir, los muebles lacados, fuera otro de los elementos muy, muy extendidos en ese siglo XVIII.
Termino con el dormitorio. El dormitorio en la Casa Popular, bueno, pues es muy sencillo, como he aprovechado esta imagen que nos ofrecía la página web del museo para mostrar precisamente esa austeridad, pero quiero mostrarles esta imagen. Es el único exvoto navarro que nos muestra un interior, pero es fascinante porque nos da una información extraordinaria. Pertenece a la ermita de la Virgen del Yugo, a la Basílica de la Virgen del Yugo, y fue encargado por una persona de esa localidad, de Valtierra, para dar gracias a la Virgen del Yugo por haber salvado a su esposa. Aquí estamos viendo a su esposa. Su esposa está... Esto es un dormitorio, una estancia polivalente. Y digo polivalente porque aquí tenemos esta cama, está la señora servida, y quiero que observen elementos que ya hemos visto. Paredes totalmente cubiertas con cuadros, paisajes. Aquí tenemos esa iconografía que hizo popular Gaspar Becerra en los Mínimos de la Victoria de Madrid. Vemos esos retratos, ahí estamos viendo a Carlos II, el retrato de Carlos II, o sea que era habitual en las casas. Vemos cómo el marido está dando gracias en ese altar que ha montado en la habitación, pero quiero que nos centremos en la cama, porque la cama va a ser un elemento que durante los siglos XVI, XVII y XVIII va a ser un elemento absolutamente escenográfico. Va a estar cubierto con dosel y con cortinas. ¿Por qué? Porque es una manera de dar intimidad a la persona y de dar calor. Esto luego será sustituido por la alcoba, habitaciones pequeñitas que fundamentalmente actúan igual. Vean las sillas, como las que hemos visto, o vean las mesitas pequeñas cubiertas con esos tapetes. En Navarra no tenemos ejemplos exvotos que nos permitan, más exvotos que nos permitan corroborar esto, y por eso he recurrido un poco a este riojano, donde vemos que se reproduce prácticamente una cama, como esta que había en el señorío de Echalaz, y estos son otros exvotos riojanos donde vemos que bien avanzado el siglo XVIII las camas siguen siendo cubiertas con esos doseles, con esas cortinas, con esos cielos rasos, con esas cenefas, con esas borlas, etcétera, etcétera. Hemos quitado el dosel un poquito más adelante. Esta es una cama real en el Palacio Jaureguía de Irurita, y pongo un poco como paralelismo ese exvoto de Villoslada de Cameros en La Rioja. Y como novedades en el dormitorio, en el siglo XVIII, las cómodas y los tocadores, aunque yo en los inventarios poquitos me he encontrado. Y elemento común es la cucha, el arcón, que realmente lo vamos a encontrar en todo tipo de habitaciones y lo vamos a encontrar en todo tipo de vivienda, en la popular y en la culta. Si bien es cierto, tiene sus papeles de almacenaje, para ropa blanca, para vestidos, para grano, para papeles, todo viene bien, almacenarlo ahí, y en el siglo XVIII serán sustituidos en gran medida, aunque perdurarán, por los armarios. Y cierro con esta estupenda imagen del oratorio. Las casas nobiliarias, algunas de ellas tuvieron oratorio, era un símbolo de prestigio, de estatus, y he querido cerrar también con esto porque, bueno, pues ahí tenemos ese dosel. Esta parte ya no existe en el Palacio de Gendulain. Aquí tenemos ese dosel que afortunadamente hoy se conserva porque el Gobierno de Navarra lo adquirió en esa subasta de Christie's y hoy se conserva y se mantiene en el Museo de Navarra. Bien, pues me he pasado, lo siento, pido 1000 disculpas. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Pilar, también por este magnífico recorrido en el que, bueno, seguro que muchos de nosotros pues nos habremos identificado, habremos reconocido edificios, lugares interiores que quizás nos resulten además cercanos y familiares. Tenemos unos minutos para alguna pregunta, cuestión que puedan ustedes tener, que seguro que las tienen, tanto para Pilar como para Mari, cualquiera de las dos intervenciones que, como digo, han sido magníficas. Aquí tenemos ya una en el centro de la sala.
Hola, bueno, muchas gracias a todos. Mi pregunta es para Pilar, porque bueno, yo soy guía turística y a veces los turistas se fijan mucho en una ventana que hay en la Casa de Goyeneche, que es un balcón que no tiene ventana. Creo que es esa, ¿no? Entonces, bueno, he buscado en libros, he preguntado a gente que sabe, pero nadie me ha sabido decir esa ventana, si es que, porque a veces he oído decir que cada ventana era como pagabas, ¿no?, por ventana. Eso no sé si es así. Y a ver si por ese motivo también en la calle Mañueta hay toda una columna de ventanas fingidas, que no sé si es por eso. Bueno, la verdad es que dar una respuesta nítida y contundente a esa pregunta es bastante complicado. Bueno, yo creo que ahí podemos hacer una doble interpretación, o podemos manifestar un poco dos posibilidades. Puede ser un recurso barroco, el engaño, que es propio de ese siglo XVII, y aquí es XVIII, esta casa se construyó en 1738 por Pedro Fermín Goyeneche, pero también puede ser que en algún momento dado, por necesidades del interior, haya sido tapiado y en vez de eliminar la rejería, se haya mantenido. Yo me inclino quizás más por esta segunda opción. Desde luego no se pagaba por más balcones o menos balcones, ¿no? Esto no funcionaba así. Y en relación con la calle Mañueta, efectivamente hay una línea de ventanas cerradas, pero no es el único sitio. En la calle Tejería lo hay, en la plaza del Ayuntamiento también. Esto fundamentalmente es para no romper se finge para no romper con la dinámica de la distribución de vanos. De tal manera que ópticamente quien pasa por la calle, pues si te fijas mucho verás que no existe la ventana como tal, pero insisto, es para mantener a plomo las líneas y el orden y la distribución de los vanos, de las ventanas en este caso. Muchas gracias. Bueno, más preguntas que seguro que las hay. Sí, aquí también tenemos otra. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, esta pregunta para ti, Mari. Has dicho que había una serie de requisitos en el vestir, en la ropa, la forma de la gente antigua. Esto yo creo que hoy en día se sigue manteniendo con los dignatarios de la Iglesia Católica. ¿Es cierto o hay alguna varianza? Bueno, lógicamente no he entrado en la indumentaria de tipo religioso porque si no, pues todavía estaría hablando, ¿no? Pero lógicamente también en los hábitos hay todo un código de vestimenta. No solo la forma, que también tiene que cubrir por completo el cuerpo, las tocas, por ejemplo, de las monjas es todavía lo más característico, sino también incluso en los colores, ¿no? Pues por ejemplo ya desde la orden de los benedictinos del siglo VI el color es austeridad. Los cistercienses como reacción visten de blanco en alusión a la pureza. Bueno, hay toda una serie de normativa. Entonces, bueno, lógicamente dentro de los distintos grupos sociales que hoy siguen permaneciendo, pues quizás los religiosos son los que más mantienen esa etiqueta o ese protocolo. Desde finales del siglo XVIII, después de la Revolución Francesa, hay podríamos decir, una normativa que libera esa condición de que dependiendo de la clase social a la que pertenezcas tienes que vestir de una manera u otra. Creo que es 1793, hay libertad para vestir como quieras independientemente de tu posición social. Y bueno, lógicamente, por lo que usted me dice, el clero siempre mantiene de una manera más ese decoro en el vestir o esa jerarquía por respeto, ¿no?, hacia quien te estás dirigiendo. Bueno, yo creo que es más costumbre todavía social en ese sentido, ¿no? No soy experta absolutamente en ese tema, ¿no? Pero yo creo que siempre hay ciertas formas o ciertos signos, ¿no?, exteriores que, bueno, quizás lo que hemos vivido otros en otros tiempos. Yo cuando imparto clase tengo que explicar a los chicos qué es un obispo, un arzobispo, un monje, un fraile, los hábitos y otras muchas cosas que antes eran comunes en nuestra vida cotidiana. Y hoy en día, pues ellos cuando transitan por las calles quizás se cruzan con un carmelita o con un dominico y se preguntan qué es, ¿no? Entonces, bueno, hay todavía ciertas, sobre todo en la Iglesia, ¿no?, esa costumbre o esa necesidad de simplemente expresar esa vida consagrada a Dios y de servicio a los demás. Sí, bueno, aquí.
aquí, allá, cualquiera de las dos, y luego Mercedes, sí. Hola, buenas. Mi pregunta va para Mari y es en relación a todos estos vestuarios con brocados, con bordados y demás. A ver, la higiene de aquella época siempre tiene fama de que era escasa, pero quiero decir, ellos igual se lavaban poco. ¿Qué pasaba con la ropa? ¿Se lavaba más que la persona? ¿Cómo se lavaba? ¿Se desmontaba? ¿Qué tratamientos? No sé si hay algún tratado. Había un tratado de desastrería, nos has dicho. No sé si se habla de cómo lavar las prendas. Bueno, el tratado de sastrería no. El tratado de sastrería, la gran novedad que tiene es que hay unos patrones, ¿no? Yo poco sé de costura, pero tengo una tía que es costurera y entonces, bueno, esos patrones para poder decir cómo se hacen esas prendas cada vez más complicadas. Ya no es una saya, un vestido amplio, sino que ya han visto cómo ha encajado la manga con el cuerpo, con la falda. La higiene, lógicamente, en esos momentos, bueno, pues ya saben toda esta leyenda, ¿no?, de que los príncipes o los reyes tenían la sangre azul. No, señores, es que eran los que tenían más higiene y entonces, bueno, pues mostraban la piel de una manera más limpia. Yo tratados, desde luego, no he encontrado. Lógicamente no limpiaban la ropa con tanta frecuencia como hoy, ni muchísimo menos. Y las prendas interiores sí, ¿no?, lo que podían ser las camisas y demás, pero luego esos terciopelos, esas sedas, bueno, pues ya tendrían sus productos específicos, ¿no?, como los podemos tener hoy cuando guardamos la ropa, pero lógicamente no era tan frecuente, ni muchísimo menos como hoy en día. No le puedo afinar más en la pregunta. Bueno, pues agradecer a las dos conferenciantes sus síntesis y sus temas tratados con tanta profundidad y también ilustrados. Y como la pregunta va para las dos, yo se la voy a hacer a Javier y que distribuya. Vamos a ver. Hemos hablado de moda, aunque nos hemos ceñido más al siglo XVI, y hemos hablado de mobiliario, ¿no? La moda es muy esclava. Entonces, el mobiliario iba evolucionando a la par que la moda. Pensemos en los polisones, en los vestidos. ¿Qué nos podéis aportar un poquito sobre ese tema? La distribución es muy fácil. Primero una y luego otra, o primero otra y luego una. Bueno, yo lo que puedo aportar es más sobre el 18 y el 19, ¿no? Es en el 18 sobre todo cuando se empiezan a adaptar los asientos. Bueno, cuando empiezan a proliferar muchísimo las piezas de asiento, cuando empiezan a generarse muchas sillas, muchos sofás, que hasta entonces las mujeres se sentaban en banquillos, en el suelo prácticamente, y por tanto es en el 18 cuando comienzan a sentarse en alto, en esos sillones, en esos sofás, y son piezas amplias con el fin de que quepan, de que puedan meter todas esas estructuras, ¿no? Y luego todavía serán más cómodas y se adaptarán todavía más en el siglo XIX. Pensemos que en el siglo XIX tenemos el miriñaque, pensemos en la época de Isabel II, con esas faldas absolutamente voluminosas, pero entonces los asientos van a tener una peculiaridad y es que son muy amplios y, sobre todo, van a incorporar las espirales, los muelles, no me salía la palabra, perdonen, los muelles, merced a la revolución industrial, y amplitud y comodidad, de tal manera que las señoras, las damas, en el siglo XIX van a estar bastante, de alguna manera había que compensarles, porque vean qué tortura, menos mal que hemos nacido ahora y no entonces. Pero yo creo que es el siglo XVIII cuando empieza a adaptarse al vestido en merced a amplios sillones y sobre todo el sofá. El sofá, al fin y al cabo, el canapé, es una pieza que te permite sentar sin ningún tipo de cortapisa. En los retratos que yo he podido estudiar o visualizar, esos retratos de corte, pues casi siempre se les muestra o de medio cuerpo, medianamente cómodas en esas sillas frailonas que nos has dicho, y poco más. Se intenta mostrar una naturalidad que tenía que ser nada cómodo. La verdad es que, o de pie muchas veces, no inciden mucho o no he visto mucho, o la silla al lado o de pie, y tampoco se refiere mucho más porque, lógicamente, tenía que ser una etiqueta sumamente incómoda. Muy bien. Bueno, pues quedarían
cuestiones por mi parte que ya las comentaré con ellas en ese, no sé si en el estrado, en el gabinete o dónde, ¿verdad? Un poco acerca de cómo pudieron ser los cambios en todos los sentidos, también en la moda con los Borbones, de la misma manera que llegaron los propios pintores franceses, también la moda cambiaría en ese siglo XVIII, ¿verdad? En el caso de Pilar también, el tema de los escudos, ¿verdad? Había un tratado de la época que decía que los escudos son lenguas mudas que dicen señorío sobre todo lo que están. Qué importancia la de los escudos. Y también un poco la importancia de lo que puede ser la labor de forja, que quizás es algo más tardía y que, bueno, de la misma manera que la carpintería, también la labor de forja seguro que tuvo su importancia, su entidad. Y he tomado buena nota para la próxima comisión de Patrimonio del Consejo Navarro de Cultura de pedir la protección de las cocinas de suelo con torrecilla cilíndrica. Así que ya lo he apuntado aquí para que, bueno, ahora además que la consejera es de Cultura, Deporte y Turismo, seguro que esto le interesará. Con lo cual, muchísimas gracias nuevamente a Mari, a Pilar por estas dos magníficas sesiones. Mañana tendremos la oportunidad de ser mujer y ser soldado en la edad moderna, en este caso con el profesor Usunariz. Les espero a todos y a todas ustedes mañana en la última de las sesiones. Gracias de nuevo, Pilar y Mari, por vuestras intervenciones. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta mañana.